aquellas personas que practican el aborto, una mujer rara. Vamos al otro, miren ustedes, artículo 116. Aborto no consentido. Creo que es fácil de determinar en qué consiste el aborto, ¿no? Miren ustedes, aborto no consentido. Aborto no consentido. Miren ustedes, ¿qué significa esto? Aborto no consentido es cuando la madre no presta consentimiento, no acepta el aborto, ¿cierto? De repente, ¿qué ocurre? De repente su pareja le pone una droga para que no se dé cuenta y le hace abortar. En ese momento le practican un aborto sin que ella se dé cuenta. O de repente a la fuerza, como ocurría antes, los padres cuando sabían que su hija estaba embarazada, la llevaban a la fuerza, ¿no? No quiero abortar, vamos, a la fuerza la llevaban y la hacían abortar. Ese es un aborto no consentido. La madre no quiere abortar, pero se le obliga. ¿Quién comete el aborto no consentido? Las personas, efectivamente, esos terceros que hacen abortar a la embarazada sin que ella quiera abortar. Por lo que se llama aborto no consentido. ¿Ok? Miren ustedes, esos son los tipos de aborto. Hay otros más, pero algo que hay que entender y algo que considerar, y algo que tomar en consideración también muy importante es que, fíjense ustedes, existe un tipo de aborto que está despenalizado, no hay sanción penal por el aborto. Por eso digo, que es el aborto terapéutico. Vamos a ver en qué consiste el aborto. Aborto terapéutico, así se llama. ¿Ok? Vamos a ver qué consiste esta figura del aborto terapéutico, antes de hablar del aborto profesional, que es muy interesante. Primero hay que señalar que el aborto terapéutico es el único tipo de aborto en el Código Penal que está despenalizado. No hay sanción penal por el aborto terapéutico. ¿Cuándo se da aborto terapéutico? Miren, el aborto terapéutico se da cuando está en peligro la vida de la madre, miren, o la integridad física de ella. Si la vida o la integridad física de la madre está en peligro, el médico tiene la obligación de preferir la vida de la madre por encima de la vida del feto o bebé. ¿Por qué? ¿Por qué se prefiere la vida de la madre antes de que la vida del feto embrión? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por proyecto de vida tal vez? En este caso, la madre pues, ya es considerada como una realidad y el feto embrión todavía como una posibilidad. Muy interesante, excelente, muy interesante. Muy buena tu postura, muy buena, te felicito. ¿Qué otra posibilidad, qué otra situación pueden ver ustedes? A ver, aparte de eso, de que el feto embrión es una posibilidad, en cambio la madre es una vida real, ¿no? Claro, también la del feto es una vida real, obviamente. El derecho penal ya hemos visto, en la primera sesión hemos visto que viene, sí. Pero interesante tu posición, interesantísima. A ver, piensen, ¿por qué la madre tiene mayor valor desde el punto de vista del derecho penal que la vida del feto embrión? ¿Por qué creen ustedes? ¿Perdón? Sí. Porque la extensión de la vida de la madre se lleva a la extinción de la vida del feto. Perdón. La extensión de la vida de la madre se llevaría a la extinción inmediata del feto. Buena postura, muy bien. La muerte de la madre podría generar la muerte del embrión o feto, ¿cierto? En la mayoría de casos, evidentemente eso puede generarse. Buena posición, buena postura. A ver, ¿qué más? ¿Por qué la vida de la madre por encima de la vida del feto embrión? ¿Qué opinan? ¿Qué más? ¿Por qué la vida de la madre por encima de la vida del feto embrión? ¿Ah? ¿Nada? La pregunta es, si la madre muere y el feto embrión vive, ¿quién cuida al bebé? ¿Quién cuida ese feto embrión? ¿Quién cuida ese feto? Ya está ese concebido. ¿Quién lo cuida? Su vida se encontraría limitada porque no tendría una madre. Miren ustedes, ¿cierto? Y
Recuerden que los primeros meses de vida, la madre es tremendamente importante para la vida de un feto embrión, ¿no? Por eso en nuestra sociedad se considera muchas veces que la madre tiene mayor derecho que el papá, incluso, ¿no? Por ejemplo, es un tema muy personal, ¿no? Porque muchos hablan de que existe un patriarcado en la sociedad. Y ustedes se dan cuenta, la sociedad es más matriarcal. La madre tiene mayor ventaja que el padre, ¿no? Miren, dice el Código Civil: ¿quién puede tener la tenencia del menor en sus primeros años de vida? La madre tiene preferencia, ¿cierto? Miren, hasta los 8. El Código Civil dice prioridad. Ojo, prioridad no quiere decir que lo tenga de otra manera, pero la madre lo tiene. ¿Por qué? Porque ese niñito necesita lactar. Y los hombres no podemos lactar, ¿cierto? Por el tema del reloj. ¿Se dan cuenta? Miren ustedes. Bien, entonces, también sí. Profesor, ¿qué pasaría si es que la madre decide que el niño... Ya. Muy buena tu pregunta. Y también, ¿qué pasaría si es que hay, o sea, que el papá de pronto quiere que ella y ella el niño, entonces? ¿Qué? ¿El papá quiere que qué? Que también el niñito nazca. No, ella, que ella viva. Ya. Ella quiere que el niño. Buena pregunta. Miren, buena pregunta. ¿Qué pasa si la madre dice: no, yo no quiero vivir, quiero que mi hijo viva antes que yo? ¿Cierto? El médico tiene obligadamente que preferir la vida de la madre. Porque la ley lo dice. Un médico que no lo haga cometería un delito en el caso del feto o embrión, si todavía no se produce el parto. Recuerden lo que hemos indicado cuando hablamos de delitos contra la vida humana independiente. ¿Cuál es el límite entre aborto y delitos contra la vida humana independiente? Dijimos que el infanticidio, ¿cierto? El parto, durante el parto ya comienza la vida independiente. Si estamos hablando de durante el parto, el médico podría cometer un delito de homicidio. Y si estamos hablando de antes del parto, cometería un aborto. Sería un aborto no consentido, si te das cuenta. Entonces el médico, miren, usted está obligado por ley a preferir la vida de la madre si se da esa circunstancia. Ahora, usted me van a preguntar: pero profe, ¿qué circunstancias se podía dar? Hace unos años atrás se dio un protocolo para eso. ¿Por qué? Porque en nuestro país se produjo el caso de una chica que se quiso suicidar, se lanzó de las escaleras y no murió. Quedó tetrapléjica, en ese momento estaba embarazada. El médico tenía la obligación de realizar un aborto terapéutico, pero el médico no es abogado tampoco. El médico tenía miedo, decía: no, si le practico este aborto, no voy a tener responsabilidad, mejor no le practico nada. Y eso generó un estado peor en esta madre. Esta se fue hasta las Naciones Unidas a pedir una indemnización al Estado. Miren ustedes. Y las Naciones Unidas agarró y le jaló la oreja al Estado peruano y le dijo: ¿saben qué? Ustedes tienen que delimitar eso. Tienen una norma que señala que es aborto terapéutico, pero tienen que señalar un protocolo, indicar qué casos específicamente podrían estar abarcados. Porque si no, ningún médico va a querer hacer abortar. Porque el médico va a tener miedo: no, si practico este aborto me voy a sancionar penalmente. ¿Me entienden? El médico está entre la espada y la pared también. Entonces, más o menos 10 años atrás, se practicó o se realizó un protocolo en donde se señalan los médicos varias circunstancias en donde el médico está obligado. Miren, obligado, o sea, nada de que yo depende de mí. No, el médico está obligado a practicar un aborto terapéutico. Cuando salió ese protocolo se generó escándalo. ¿Saben quiénes fueron los primeros que se opusieron a esto? La iglesia. La iglesia católica dijo: no, porque si pasa eso, había un último, señalaba todas las deficiencias que generaba que el médico realice o practique un aborto terapéutico, pero también al final decían: y otros, ¿no? La iglesia católica decía: no, ese va a ser la apertura para los abortos libres. Ya no era necesario que la ley aperture. Ya hemos dicho que los delitos de aborto se cometen todos los días en grandes cantidades, ¿cierto?
Miren ustedes, quisieron oponerse, pero el Estado dijo no, lo impuso el Estado. ¿Por qué? Porque ya la ONU la había jalado la oreja. La convención, se señalaba que se había afectado la Convención de Derechos Humanos y la ONU le jaló la oreja, el Estado peruano dijo no, tú tienes que, miren, por este caso, tú tienes que establecer cuáles son para que el médico sepa. El médico no sabe, dejarlo al criterio del médico es nada. Claro, es nada. ¿Por qué? Porque el médico va a tener temor. El médico no es abogado, sobre todo, ¿cierto? No sabe de leyes, no es penalista, menos, ¿no? Salvo que haya por ahí algún médico legista que normalmente no está relacionado a este tipo de casos. Entonces, miren ustedes, el Estado estableció. Yo ya hice un articulito respecto a eso. Ustedes lo pueden encontrar en internet, ese artículo sobre el protocolo de aborto terapéutico secundario. O sea, justo cuando salió este protocolo, hice un comentario respecto a este caso, porque desde mi punto de vista me parecía correcto que el Estado haya delimitado, porque el médico, solo delimitar por su propio criterio, era incluso más peligroso o no es más peligroso. No, miren, la iglesia, sí, por eso me pareció incluso que la iglesia era un poco arbitraria al momento de pensar de esa manera. Cuestionable esa posición de la iglesia, pero recuerden ustedes que la iglesia es una de las instituciones que prácticamente impide o limita de que el aborto sea legal en el Perú, ¿no? O algunos tipos de aborto. Gracias. O algunos tipos de aborto, ¿no? ¿Qué tal, no? Sí. Entonces, miren ustedes, eso creo que es tremendamente importante. Vamos a dar porque va a castigar. Bien, entonces fíjense, el Estado decidió determinar esto. Claro, para que exista un aborto terapéutico, tiene que haber condiciones. Por ejemplo, un solo médico no determina. Tiene que haber 2 diagnósticos de 2 médicos diferentes para poder establecer que se pueda dar, por ejemplo, un aborto terapéutico. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, es el único aborto que está legitimado, porque si se muere la madre, el niño ¿con quién vive? ¿Quién lo cría? ¿Quién lo cuida? ¿Cierto? Y fíjense ustedes, por eso es que se prefiere la vida de la madre encima de la vida del niño. Ahora, hay una figura en la que se basa el aborto terapéutico que ustedes han estudiado en parte general. Es un eximente de responsabilidad penal. ¿Se acuerdan en qué se basa? ¿Se acuerdan en qué eximente de responsabilidad penal se da el aborto terapéutico? ¿Se acuerdan o no? A ver, ¿qué me dicen? ¿En qué eximente se basa? Tiene un basamento legal, sí, está en la culpabilidad, pero eso es una figura específica de la culpabilidad, del elemento de culpabilidad. Sí, está bien, va bien. ¿Pero qué? ¿Cómo se llama esa figura específica? ¿Dónde está marcada ya? O dígame dónde está. Culpabilidad, no, es el principio de culpabilidad. Es una figura específica, es un eximente de responsabilidad penal. Que nos dice, miren, el código dice, en este caso no hay sanción penal. Miren ustedes, en este caso no hay sanción penal. ¿Cómo se llama esa figura? No, tibio. Recuerden, recuerden que la culpabilidad tiene 3 elementos. Uno es la imputabilidad. Obviamente en contra de ello está la inimputabilidad. La segunda, ¿no? El conocimiento de que la conducta es antijurídica, ¿no? Y la tercera, no exigibilidad de otra conducta. Está dentro de esa exigibilidad de otra conducta. ¿Cómo se llama? Estado de necesidad. ¡Muy bien! ¿Tu nombre cuál es? Vanessa. Muy bien, Vanessa. Estado de necesidad exculpante. ¿Dónde lo encontramos? Artículo 20, inciso 5 del Código Penal. A ver, alguien que lea el artículo 20, inciso 5. Artículo 20, léemelo por favor, fuerte. Artículo 20, inciso 5. Miren ustedes. Pero primero el artículo 20, ¿me entiendes? Eso es rapidito, Como la Biblia, ya les he dicho ya.
Ya llegó. Yo lo leo. Ya, a ver, adelante. A ver, lee. Fuerte, artículo 20, para que me escuchen tu compañero. Artículo 20. Inimputabilidad. Está exento de responsabilidad penal. Ahí nomás, miren ustedes. Exento de responsabilidad penal, ¿qué significa eso? No hay sanción penal. Inciso 5. Inciso 5. El que, ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique una amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad, realiza un hecho antijurídico para evitar el peligro de sí mismo o de una persona con quien tiene estrecha vinculación. Miren ustedes. Profe, no entendí. Para eso estoy yo, para explicar. Ya. Eso se llama estado de necesidad exculpante. Artículo 20, inciso 5 del Código Penal. Estado de necesidad exculpante. Y el significado es una de las figuras consideradas de inculpabilidad. ¿Ok? Y señala de que cuando hay dos o más bienes jurídicos en conflicto y tienen igual valor, si es que la persona no le queda otra alternativa que afectar un bien jurídico para salvar otro, no hay sanción penal. Miren ustedes vieron la película Titanic o no? ¿Vieron Titanic, cierto? ¿Se acuerdan de Jack y Rose? Estaban en el mar ambos, se iban a ahogar, ¿cierto? Pero Jack encuentra una puerta, ¿no? O un mueble, ¿no? Lleva a Rose al mueble y le dice, súbete, ¿no? Rose se sube, ¿no? Y él también se sube, pero no aguanta el peso de los dos. ¿Cierto? Y Jack hace lo que todos nosotros en esta aula haríamos, ¿no, chicos? ¿Sí? Todos haríamos lo mismo, ¿no? Bueno, parece que no todos, ¿eh? Pero bueno, la mayoría. ¿Ya? ¿Qué hace? Ya se sacrifica, ¿cierto? Se queda él en el mar y a Rose la pone encima del mueble, ¿cierto? Al final ya sabemos la historia. Jack muere, ¿no? De hipotermia y Rose se salva, ¿no? A ver, miren ustedes, ¿qué pasaría si Jack dice, no, yo quiero vivir? Y la mata a Rose para sobrevivir y se sube. Miren, no habría sanción penal. Por un estado de necesidad exculpante, no habría responsabilidad penal. No terminaría preso, Jack, al contrario. Pero la película no hubiera ganado tantos Oscars, esa es la verdad también. ¿No? Miren ustedes, este es el estado de necesidad exculpante. Cuando hay dos bienes jurídicos o más bienes jurídicos en conflicto, que son de igual valor, si yo afecto al otro para salvar el mío o de otra persona con la que tenga estrecha vinculación, dice, ojo, a tercero también, si tengo estrecha vinculación con esa persona. Exactamente. Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Esa no la he visto. Cuando está escapando con la niña y hay un hombre que hace bulla y está trayendo A los extraterrestres. Se le da vuelta para que... Muy bien, muy buen ejemplo. Estado de necesidad exculpante. ¿Por qué? Porque está en juego la vida de mi hija o mi vida, o la vida de un tercero. Vida versus vida. Bienes jurídicos de igual valor. Ahora, como hemos escuchado, el Código Penal acepta que estén en juego tres bienes jurídicos solamente. Tres, ¿no? La vida, la más importante, dicho sea cosa, la vida, la libertad y la integridad corporal. Las más importantes. Fíjense ustedes. Entonces, si no me queda otra alternativa, por ejemplo, que afectar otro bien jurídico para salvar un bien jurídico propio o de tercero con el que tenga estrecha vinculación, estamos ante un estado de necesidad exculpante. Entonces, en este caso, ¿hay un estado de necesidad exculpante o no? Sí. En este momento está miren ustedes, el médico está entre dos: la vida del feto embrión o la vida de la mujer embarazada. Va a matar prácticamente o impedir que viva ese feto embrión para salvar la vida de la madre. Es un estado de necesidad exculpante, ustedes se dan cuenta. ¿Se dan cuenta o no? Ese es el fundamento jurídico de esta figura. Es el fundamento jurídico de esta figura. Así es, tienen que ser iguales. Si son desiguales es justificado. Así es. Si son desiguales,
Si, por ejemplo, uno afecta un bien jurídico de menor valor para salvar un bien jurídico superior, también es una eximente responsabilidad penal. Artículo 20, inciso 4. Léelo, por favor. Ya, miren ustedes. 20, inciso. Sí, se han escuchado estas figuras del siglo pasado, ¿no? Se dijeron, ¿no? Claro. Artículo 20, inciso 4. A ver. Inciso 4. El que ante un peligro actual e insuperable de otro modo que amenace la vida, la integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico realice un hecho destinado a conjurar dicho peligro de sí o de otro, siempre que concurran los siguientes requisitos. Cuando de la apreciación de los bienes jurídicos en conflictos afectados y de la intensidad del peligro que amenaza, el bien protegido resulta predominante sobre el interés dañado y cuando se emplea un medio adecuado para vencer el peligro. Así, eso se llama estado de necesidad justificable. Es diferente. En el caso de una ambulancia que para evitar, por ejemplo, el tráfico y salvar la vida de un paciente, destruye propiedad privada, por ejemplo, unas cercas. Así es, por ejemplo. O que cojas, por ejemplo, un vehículo ajeno, porque tú de repente tienes un familiar que está herido gravemente, te metas a un carro, lo metes a tu familiar y lo llevas al hospital. ¿Qué es más importante? ¿El patrimonio, que es el vehículo, o la vida de tu familiar? La vida. Tú afectas un bien jurídico de menor valor para salvar un bien jurídico superior, ¿cierto? Por ejemplo, si estás en la calle, ves que se está incendiando una casa, ves un niño en el segundo piso que pide ayuda, tú dices, voy a ayudar al niño. Voy a reventar la puerta, me voy a meter y voy a salvar al niño. Pero cuando vas a meter la patada, te acuerdas de tu profesor de Derecho Penal y dices, caramba, pero este es daños. Esto es daños. Rompo la puerta de una persona, es daños. Me meto a la casa, violación de domicilio. No, mejor no. No, pues es imposible, es absurdo, ¿cierto? Es absurdo. A través de esta figura, entonces, tú puedes afectar bienes jurídicos de menor valor para salvar un bien jurídico superior. En este caso, si tú rompes la puerta, entras en esa casa, no vas a tener ningún tipo de sanción, porque vas a defender o vas a querer proteger un bien jurídico superior que la vida. ¿La vida está por encima del patrimonio o no? ¿La vida está por encima de la intimidad familiar, de la inviolabilidad del domicilio o no? ¿Se dan cuenta? Eso se llama estado de necesidad justificado. Es una causa de justificación. La encontramos en la antijuridicidad. Sí. Había el estado de necesidad justificante en el caso que hubo en Malta, porque la Comisión Nacional de Malta ha calificado a las personas que vivieron aquí como asiladas, es el término que está asilado. Entonces, la salida política que tendría la autoridad de la universidad frente al gobierno central hubiera sido por el estado de necesidad justificante, porque fuera de los muros, también por el patrimonio, por el suelo, entonces sería posibilidad que las personas sean vulnerables, teniendo comunidades mayores embarazadas y bueno, digo eso. Entonces, esa era una salida política que tenía las autoridades frente a el supremo que había emitido el gobierno, por el cual ellos justifican el ingreso de los policías, pero sobre todo el ingreso de los policías por un hecho armado, ¿no? Porque una noche antes hubo aparentemente un robo, pero en realidad no fue así. Pero digo eso porque yo estoy. Y es importante también, porque acuérdate tú, miren ustedes algo que es importante y que no nos dicen a nadie, no nos enseñan a nadie, por lo menos en el colegio o la familia. Después de la vida, el segundo derecho más importante que tiene el hombre, ¿cuál es? La libertad. Miren ustedes, la libertad. A veces nos olvidamos de eso. Por eso la libertad es tremendamente importante. Después de la vida, sí, la libertad como segundo bien jurídico más importante que tiene el hombre. A veces nos olvidamos, ¿no? Porque hacemos ejercicio tan fácil de la libertad que nos olvidamos qué importante es. Eso es importante por eso. Entonces, cualquier protección de la libertad con afectación de bienes jurídicos de menor valor sería un estado de necesidad justificado. El juego era la integridad de las personas que estaban ahí, porque si salían, desesperaban los policías. Claro. Entonces la policía tuvo que ingresar, pero ingresaron de mala manera, porque eso era una acción Irregular. Como les digo,
El Estado no desea justificarte cuando afectas, no te queda otra alternativa de afectar un bien jurídico de menor valor para salvar un bien jurídico superior. Eso es. El Código Penal, ustedes lo han escuchado, artículo 20, inciso 4, señala que no es reprimible, ¿cierto? No hay sanción penal, está eximido de responsabilidad penal aquel que actúe como que el Estado de necesidad es culpable o el Estado de necesidad justificable. ¿Ok? Vamos al siguiente tipo de aborto. Aborto preterintencional. Ay, carajo. ¿Por qué he dejado este aborto preterintencional de lado? Artículo 118 del Código Penal. Porque miren ustedes, ¿qué es preterintención? ¿Se acuerdan qué es preterintención? Eso lo vieron ustedes el ciclo pasado, tipicidad subjetiva. Preterintención. ¿Cuándo hablamos de un delito preterintencional? ¿Alguien me indica? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo estamos hablando de un delito preterintencional? Vamos a un ejemplo, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Miren ustedes, ¿ah? ¿Tu nombre cuál es? Joseph, mira. Digamos que yo discuto con Joseph, algo que me dice Joseph no me gusta, y yo le lanzo una cachetada a Joseph. Pero en la cachetada, Joseph trastabilla, se cae contra la grada y se rompe la cabeza y se muere. Miren ustedes, y se muere. En el delito preterintencional eso pasa. Yo no tuve intención de matarlo. Con una cachetada no se mata a nadie, a menos que sea, pues eso, ¿han visto eso que compiten en cachetada? Es que desgraciado. Es que hay que ser también bien idiota para, bueno, ¿cuánto? Para que te metan. ¿Han visto ustedes un concurso de cachetadas? Uno se mete cachetada al otro. ¿Han visto o no? Terrible. Ese deporte, ese disfrute, ¿cómo dejará el cerebro? Bien, miren, yo quise matarlo a Joseph, definitivamente no. Yo quise lesionarlo, pero miren ustedes, el resultado fue mayor al que yo quise lesionar. Esos son los delitos preterintencionales. La persona es experta en lucha, karateca, Ahí eso se va. porque hay un video por las redes sociales de un venezolano que una pelea agarra a un chico, lo levanta, no te técnica, hay que evaluar eso. Hay, por ejemplo, deportistas en nuestro país, y supongo que también en el extranjero, que están prohibidos de pelear, porque son consideradas armas mortales. Sí. Tiene técnica, sabe que puede. Eso se evalúa, evidentemente, ¿no? Eso se evalúa. Hay personas que no pueden pelear, porque por la técnica, por el deporte que practican, podrían generar la muerte o lesiones graves de otros. Ahora, la federación, yo conocí a un tipo que practicaba lucha libre. Era un tipo que no podía pelear. Estaba prohibido eso, porque podía verificarse lo que tú dices. Podría determinarse eso. Si él peleaba con alguien y lo mataba, podría ser considerado homicidio y de repente no una legítima defensa o otro por el conocimiento que tenía, por la tenencia. Dependiendo cómo lo metas en tu conocimiento respecto a eso, y dependiendo del arte marcial también, ¿no? O de repente del arte de pelea o arte deportiva. El box es diferente al Muay Thai, por ejemplo, ¿cierto? Los golpes también son diferentes. Pues eso se tendría que evaluar en cada caso en particular. Sí, eso se evalúa eso. Miren, es un aborto, es un delito preterintencional. Cuando tú buscas una circunstancia y el resultado sobrepasa lo que tú buscas. Miren, eso es cuestionado. A nivel mundial, la doctrina cuestiona los delitos preterintencionales. ¿Por qué? Porque se dice que afectaría el principio de culpabilidad o responsabilidad penal, artículo 7 del Código Penal. El artículo 7 del título preliminar del Código Penal, el artículo 7 dice que está proscrita la responsabilidad objetiva. Caso fortuito o fuerza mayor no se castigan, ¿se acuerdan? Caso fortuito o fuerza mayor no se castigan en el derecho penal. Pero si ustedes se dan cuenta, es un delito preterintencional, el resultado fortuito. Por eso muchos cuestionan de que tengamos todavía en nuestro Código Penal este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque en el delito preterintencional hay dolo en el accionar, pero culpa en el resultado. O sea, hay dolo y culpa a la vez. ¿Se dan cuenta?
Por eso muchos dicen no, en el delito preterintencional lo que se tiene que sancionar es la intención del sujeto y punto. El resultado no, porque el derecho penal no es un derecho que solamente se verifique en el resultado, sino en el acta. Entonces hay una afectación al principio culpable de responsabilidad penal, pero eso no impide que el liquidador todavía no tenga algunos delitos. Miren ustedes que vean esta característica. Vamos a ver algunos que están establecidos en el Código Penal. Tal vez hoy día vamos a ver dos en particular. Uno, el aborto preterintencional, que se da, miren ustedes, cuando una persona agrede a una mujer embarazada y le causa el aborto. Para esto, el sujeto activo tiene que saber que la persona está embarazada, o porque la embarazada le contó, o porque vio algún documento que acreditara eso, o tal vez porque se notaba, ¿no? Hay casos en donde se nota que una mujer está embarazada o no. Se ven en la calle y dice esa mujer está embarazada o no. ¿Cierto o no? Yo les cuento un caso interesante que tuve, que me pasó a mí particularmente, me pareció muy interesante. Yo trabajaba hace unos años atrás en una oficina con una amiga mía, ¿ya? Anita se llamaba así. Se llama Anita. Anita trabajaba con nosotros y Anita era un poco robustita, ¿ya? Era robustita. Entonces un día una persona viene buscando a la Anita y pregunta, doctor, la doctora Anita, yo digo, no está en licencia va a dar a luz, no va a dar a luz. ¿Qué? ¿Estaba embarazada? Me dice. No me había dado cuenta. Como era robustita, pensaba que no estaba embarazada, sino que era parte de ella. Curioso, ¿no? Curioso. Bueno, pues hay una entrevista, me acuerdo, que he visto en YouTube, donde uno le dice, ¿estás embarazada? No, esa es pancita normal, dice ella, ¿no? Durante la pandemia, ¿no? Bueno, para que exista aborto preterintencional, el sujeto sí tiene que saber de que la persona a la que agrede está embarazada. Él no quiere producir el aborto a la mujer, pero por haberle agredido y haber tenido como resultado el aborto, o sea, un resultado mayor a lo que él quiso, se le va a castigar por este delito que es el aborto preterintencional. El sujeto no quiere que la mujer aborte, la quiere agredir a la mujer, pero sabe que está embarazada. Produce el aborto sin que él quiera. Entonces, de acuerdo al artículo 118, se le castigaría por un aborto preterintencional. El sujeto obtuvo un resultado mayor al que él quería. ¿Qué le parece? Cuestionable. Ya les he dicho, la doctrina cuestiona este tipo de delitos. Pero bueno, todavía el Código Penal tiene algunos delitos, fíjense ustedes, con estas características. ¿Okay? Aborto preterintencional. Vamos al siguiente tipo de aborto. Sí. Antes de que pase el siguiente delito, que son las 9:35, le parece un Ya, perfecto. ¿Quieren descansar un ratito? Sí. Ya. Perfecto. Vamos a o terminamos tal vez el aborto y ahí creo que terminamos. ¿Terminamos? ¿Ya? Y pasamos a lesiones y damos un break para hablar de lesiones. ¿Ya? Terminamos, quedan dos nada más, muchachos. Fíjense que bravo es el turno, el viernes en la mañana, pero un pequeño sacrificio. Recuerden que mañana es sábado. También hay clase. Esa es la vida de un estudiante. Bien, vamos a terminar con estos dos delitos que son interesantes, ético y eugenésico. Seguramente han escuchado acerca de estos tipos de aborto. Aborto ético y aborto eugenésico son abortos, miren, que el Código Penal los considera que merecen una pena menor. ¿Ok? Aborto ético. Algunos le llaman también, chicos, ustedes lo pueden encontrar como aborto sentimental. Aborto sentimental. ¿Ya? Miren, este tipo penal, muy cuestionable, tremendamente cuestionable, machista, tremendamente machista. Van a darse cuenta, esto no lo ha modificado nadie, es un tipo penal muy cuestionable, se van a dar cuenta. Aborto ético o aborto sentimental. ¿En qué consiste el aborto ético o sentimental?
es cuando la madre aborta al producto de la gestación, feto o embrión, porque ha sido producto de una violación sexual. Miren, ¿no? Porque ha sido producto de una violación sexual o una inseminación artificial no consentida. O una inseminación artificial no consentida. Pero miren lo que dice el código, acá está el machismo. Pero fuera del matrimonio, miren, fuera del matrimonio. Pregunta que les hago a ustedes: ¿dentro del matrimonio no puede haber violación sexual? Claro que sí. ¿No puede haber una inseminación artificial no consentida dentro del matrimonio? Claro que sí. Pero fíjense qué machista es este artículo. Solamente castiga el aborto ético sentimental cuando es fuera del matrimonio. Miren, si fuera dentro del matrimonio, si la mujer aborta dentro del matrimonio, producto de una violación sexual, sería autoaborto. Merecería una pena mayor. Miren ustedes. ¿Qué les parece? Terrible, ¿eh? Pero así expresamente lo señala nuestro Código Penal. Entonces, el aborto ético es cuando la víctima, en este caso el sujeto activo es la madre, pero causa su aborto que es producto de una violación, de ese efecto obvio, una violación o una inseminación artificial no consentida fuera del matrimonio. Miren qué terrible. Eso tendría que ser, creo yo, tendría que ser revocado, ¿cierto? Fuera del matrimonio, ¿cierto? Porque dentro del matrimonio también se puede violar y dentro del matrimonio también se puede realizar una inseminación artificial. Pero recuerden que nuestro Código Penal es del año 91, una sociedad tremendamente machista, más machista que la actual. Se ha avanzado muchísimo respecto a eso. El Código Penal, miren ustedes, no me van a creer de repente, pero el Código Penal antes establecía de que si el violador se casaba con su víctima, ya no había sanción penal. Miren ustedes. Hasta que la congresista Lourdes Flores Nano dijo: esto es una barbaridad. Él lo derogó. Porque decía, ¿y qué pasa si el violador tiene bajo su sujeción a la víctima? La va a obligar a casarse con él. O sea, la víctima va a ser doblemente victimizada, triplemente victimizada, se va a casar con su violador. Terrible, ¿no? Doctor, Sí. al final a la víctima le ocurre el síndrome de Estocolmo, se llega a enamorar de su... No en todos los casos. Te lo digo porque en el ámbito familiar hay casos, ¿no? De secreto a voces, ¿no? Y que al final dicen: no, lo que pasa es que era mayor, y que la violaba, y que esto que el otro, pero al final la solución es Bueno, no todos los casos se pueden generalizar. El síndrome de Estocolmo lo vamos a hablar cuando hablemos de secuestro, pero hay casos sí, que se han dado sin síndrome. El otro que no se da, han habido casos de personas que han estado mucho tiempo incluso secuestradas y al final han escapado de sus secuestradores. Eso lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de secuestro, ¿ya? Porque el síndrome de Estocolmo tiene que ver con delitos. Miren, vamos al segundo, aborto genésico. Artículo 120, inciso 2 del Código Penal. ¿Cuándo hay aborto genésico? Miren ustedes, cuando el feto o embrión tiene una malformación que le causa graves taras físicas o psíquicas. O sea, el feto tiene una malformación que le pueda generar graves taras físicas o psíquicas. O sea que su calidad de vida no va a ser igual, ¿no? No va a ser igual que cualquier feto o embrión, cualquier ser humano, ¿sí? Entonces, cuando la madre aborta a este feto malformado, miren ustedes, el Código Penal lo considera delito, ¿no? Pero lo considera un delito atenuado, que es el delito de aborto genésico. ¿Cuánto es la pena para ambos delitos? Tanto el aborto ético para el eugenésico, 3 meses. Para que vean qué atenuante que atenuado que es. Ahora, cuando ustedes ven que hay muchísimos grupos que quieren que se legalice el aborto, ¿han escuchado? Hay políticos incluso que han dicho legalización del aborto o legalización del aborto. No. Sobre todo son aquellos que quieren legalizar estos abortos, ¿no? Tipos de abortos difíciles de sancionar. ¿Y por qué son difíciles de sancionar este tipo de abortos? 3 meses. Prescribimos los 4 meses y medio. Miren, un proceso dura más que eso muchas veces, ¿no? De todas maneras, un proceso demora más que eso.
Ok, entonces fíjense ustedes, el aborto eutético y el eugenésico son abortos disminuidos. Sí. ¿Cómo sería una inseminación artificial no consentida? La inseminación artificial es una actividad que en la actualidad se realiza muchísimo. Existen personas que no pueden tener hijos tal vez por sus propios medios, ¿no? Y necesitan de repente de que la inseminación significa que los médicos que hagan junten espermatozoides con óvulos y luego lo introduzcan en la pared del útero, que es un acto que no solamente naturalmente puede ocurrir, puede ser que exista deficiencia en el padre o en la madre y eso no se pueda dar. Entonces el médico como que ayuda un poquito. Hay madres que no pueden darse, no se puede dar esta anidación, ¿no? Y tienen que hacer ¿qué? Contratar los famosos dientes de alquiler, por ejemplo, que otra persona diferente, familiar, amiga, también hay casos, efectivamente tiene razón. Hay personas en varones que su espermatozoide es demasiado lento también, no llega, poco flojo. Entonces el médico ayuda, ¿no? Para generar, es una inseminación artificial. Porque es la ayuda de un tercero, que en este caso es un médico, el que ayuda a que el embarazo se produzca. No consentido, que no quiere que eso ocurra. Claro, que la madre no quiere. La abogada, una pepa. Y que, no, claro, eso pasa, ¿no? Por ejemplo, una pepa, pero no solamente con una droga. Ven para acá. Utilizando violencia. También no se me olvidó de eso. Utilizando violencia. ¿No? No quiero, no quieres. Ven para acá. Eso también puede ser. Amenaza. Sí, el consentimiento, recuerden ustedes, está relacionado con eso. Podría ser también el uso de bienes personales que han sido inseminados previamente. También podría ser el uso también de, por ejemplo, de la mentira, del engaño. Vamos para que te hagan tu papá Nicolau. Y el médico, sin que ella sepa, también puede pasar. Miren cuántos casos podrían haber. No, me refiero a que el uso de, no sé, jamones, cosas personales de uso de las mujeres que hayan sido inseminadas sin que ella sepa. Podría darse, sí. Es un poquito raro, ¿ah? No es tan común, pero sí podría darse. Podría darse. No podemos sentir Claro. Sí. Habría que ver de repente algún objeto que ella se introduzca en la cavidad vaginal que pueda generar. Difícil, bastante difícil. Va a depender mucho del cuerpo de la mujer, si está predispuesta, va a depender de muchas circunstancias, pero podría darse. Podría darse. Eso no lo podemos negar, podría darse. Tantas cosas que se pueden dar en la vida real que ¿no? La ciencia cuestiona, se puede dar. Cosas increíbles, ¿no? Doctor, en el caso de Mónica Lewinsky, por ejemplo, cuando hicieron el examen del ADN por El vestido. Claro, el vestido, estaba presente, ¿no? El material El líquido seminal. Lo mismo sucedería, o sea, en el caso de una inseminación no consentida sería lo mismo. Sí. O sea, en este caso podría ser, digamos, un objeto personal de la mujer que ha sido inseminado previamente y lo requiere. Yo les cuento una anécdota. Mira, me has hecho acordar. Claro, en el caso de Mónica Lewinsky, lo que quiso siempre ella es hacer la felación, ¿no? Pero miren, yo les cuento un caso que me has hecho acordar. Miren, yo tenía un amigo que ya falleció y lamentablemente murió por COVID. Acá murió, miren ustedes, en el hospital que está acostado, Naval. Aquí murió. ¿Ah? El Naval creo que está acostado, ¿sí? Ahí murió. Miren, con COVID murió, pero complicado por otras cosas que tenía. Miren, él había sido fiscal. Su esposa también era fiscal. Bueno, su esposa entre comillas porque se casaron solamente religiosos, porque ustedes saben que el matrimonio civil claro, jurídicamente no se reconoce. ¿Por qué se casaron ellos religiosos, no civil? Porque si se casaban civil,
uno de ellos tenía que irse a otro distrito judicial. Entonces, para mantenerse en el mismo distrito judicial, solamente se casaron en el distrito, ¿cierto? Por el nepotismo, para que no haya nepotismo, ¿ya? Esa fue su estrategia. ¿Echa de ley? Se miren ustedes, ¿ah? Él pierde la chamba. Cuando sale de fiscal el tío de Ramos Heredia, el tío de Nadine Heredia, sale, parece que ella se había puesto a ellos, y ellos pierden el trabajo. Que tenían varios años, estaban teniendo ese trabajo. Perdieron el trabajo y la situación se puso terrible. Entonces, ¿el qué hizo? Comenzó a buscar chamba, y la verdad es que no era muy hábil para litigar, no tenía muchas habilidades para litigar. ¿Ya? No era muy hábil para litigar, hay que ser sincero. Entonces el agarró y dijo, pucha, ¿qué hago? A ver, llamo a algunos ex amigos para que me ayuden de repente. Y se consiguió, fíjense ustedes, comunicarse con una ex amiga, pero que no era su amiga, había sido su ex. A la chica le había ido muy bien, había hecho su negocio bastante bueno. ¿Ya? Le había ido bastante bien en la vida. Y él le dice, oye, no querrás asesoría legal. Y como la chica parece que la chica ya se había separado de su pareja o esposo, del papá de su hijo, se había separado de él, como que ella al momento de nuevamente comunicarse con él, como que se ilusiona un poco, ¿ah? La chica era un poco enamoradiza, como tóxica. Y bueno, le dicen, ya, está bien. Mira, te pago 6.000 soles, tú trabajas para mí. El dijo, ya, con esto, ya, las cosas cambian, y comenzó a trabajar con ella. Pero ese trabajo se volvió, ya ustedes se imaginan, ya que se convirtió en relación. Él estaba casado con su hija soltera, ella lo bota a patadas, y el tipo tiene que ir a vivir con ella en la casa de él, de su empleadora. ¿Ok? Pero miren ustedes, él vive en la casa de su empleadora, pero ve que la situación se pone tremendamente tóxica. La mujer ya no quería que él salga de su casa, de la casa. La mujer lo empezaba, incluso GPS, al carro, era el hombre todo, pero traumado. Y miren ustedes, y una vez, junto con otro amigo mío, un día nos reunimos. Bueno, él pagaba mucho más con él, pero un día que nos reunimos, me cuentan, ¿sabe qué tengo miedo? Yo tengo miedo, porque cuando tenemos actividad sexual, tengo miedo que ella utilice mi semen para embarazarse. Yo uso preservativo. Y una vez que tengo actividad sexual, lo primero que hago es desaparezco ese preservativo. Y yo tengo que dormir con una almohada tipo caramelo, no sé si es más tipo caramelo, entre las piernas. Es otro ejemplo. Él decía, ella no sé, como ella se había obsesionado, quería estar con él, quería tener una relación seria con él, quería casarse con él. Y él no quería, él no la quería. Él lo que estaba solamente era garantizando su ganancia mensual, su remuneración mensual. Él estaba con ella por necesidad, no por amor. Pero ella estaba obsesionada con él, desesperada. Miren ustedes. Y él decía, tengo miedo contigo. Ni contó. ¿De dónde fue? Te ha pasado seguro, ¿no? Te ha pasado algo similar. Una tóxica relación. Sí. Bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Porque había que demostrar que eso ha ocurrido. Si él vive en su casa, estaba todo mal para él. Él vivía en su casa, tenía relaciones sexuales con ella, pero claro, siempre se protegía. Tenía relaciones sexuales con ella porque ella le exigía también. Ella es la jefa, ¿sí o no? La jefa, ya. No. Para que las mujeres no tengan sexo con él, se ponían sus espermatozoides, sus semen en su vagina. Le había pasado eso. Y entonces le ponía así a los espermatozoides. Es verdad. La mujer es como se cansa de la vida. Oye, la gente está loca.
hay patas, hay patas, por ejemplo, este Oscorima, por ejemplo. ¿Cuántos hijos tiene? 15 hijos. ¿Cuántas mujeres agarran y dicen, ya me doblo embarazándome de él, ¿cierto? Ya lo ven como, digamos, el escape, ¿no?, de su vida pasada, ¿no? Comodidades, ¿no? Al Farfán también, algunas empresas se embarazadas hace poco, imagínense, pues, ¿no? Eso pasa, ¿no? Eso pasa. Entonces hay que cuidarse, ¿no? No quiere tener esos problemas, ¿no? Pero bueno, echarle aquí es una locura, ¿no? Es una cosa, no voy a investigar eso, ¿no? Muy famoso. Ah, es famoso. Muy famoso. Tiene mucho dinero, entonces tiene miedo de que tener un hijo y que no quiere tener. Ah, su madre. Tremendo, mira todo lo que pasa en la vida real. Yo escuchaba hasta el condón, ¿no? Pero de ahí a echarle aquí y eso de claro, pero es porque de repente miren ustedes, mi amigo que decía, no desaparezca, todo su semen lo contaba, ¿cómo lo desaparecería? No, pero lo ya para que no exista posibilidad de que ella pueda utilizarlo. Él tenía miedo de que lo amarro al condón, con el semen, lo tiro a la basura, ella lo vea, chaca el condón, miren ustedes, le hago un huequito y se insemine artificialmente. Miren, eso podría pasar, puede pasar cualquier cosa, ¿no? La vida real es más alucinante que la ficción, ¿no? Sucedió un caso que usted menciona, de una empleada doméstica que en el momento de hacer limpieza en la casa buscaba el condón que dejaba en la casa y se lo aplicaba ella directamente. Funcionaba con él. Así es. Entonces, el aplicarse el semen para ella era una satisfacción sexual, un fetiche. Wow. Y eso se da. Sí. Hay una película que está dando no sé en qué streamer, en qué plataforma, que se llama Salmon, creo. ¿Qué no está? En Amazon. Donde Espata incluso, ¿no?, tenía también, ¿no?, hay una escena donde un tipo se masturba en una tina y luego se veía el tipo tirándose en la tina porque lo ve masturbándose. Y sí, una locura, ¿no? Tomando, ¿no? Bueno, hay cada cosa, no, cada cosa. Eso se llama fetichismo, ¿sí? Sobre algún objeto o también puede ser alguna Por eso sustancia. le decía con los objetos, o sea, el tema de los objetos personales, y por eso le traía a colación el tema del Wix, ¿no? Porque también es un objeto. Claro, en este caso Mónica no fuera que lo guardó con una amiga. Según ella, ¿no? Miren qué interesante. Yo les comento algo que es muy interesante también. Repito, para que vaya algo personal que me pasó a mí. ¿Ya? Miren, hace varios años atrás yo salía de la universidad, era bachiller, trabajaba en el Poder Judicial en ese momento, joven, lleno de, como cada uno de ustedes, pensando de que a futuro iba a ganar absolutamente todo, el mundo era mío, como ustedes, pues, los jóvenes somos así, ¿no? Yo hablo jóvenes somos porque cuando era joven, a eso me refiero, ¿no? No me tiren a la basura, no escuchar. Mira, y yo salía con una chica, ¿ya? Pero solamente salía, no teníamos una relación firme, ¿no? ¿Ya? Salíamos, y un día me llama por teléfono, estaba trabajando, yo bien contento, y me llama por teléfono, yo le contesto, y me dice, ¿sabe qué? Tengo el brazo. Y ella se está jovencito. Madre, a ver, pero yo confiaba, de repente es un abrazo, no me llega, seguramente no, mira, ya 2 semanas. Ya tengo una prueba, a ver qué sale. Puse a trabajar a las 2 de la mañana, ya me hice la prueba, es algo positivo, ¿no? ¿Ustedes creen que podía trabajar? Pero vi la fecha. Mira, 28 de diciembre.
Ah, esta chistosa me está haciendo la broma. Dígale los inocentes. Entonces yo agarro y le digo, oye, déjate de broma, estás haciendo broma, ¿no? Por 28 de... Y ¿sabes lo que me dijo? ¿Tú crees que yo no jugaría con algo como eso? Me mandó. Ya, mira, termino de trabajar y hablamos, ¿te parece? No trabajé. Estaba desesperado, no sé si les ha pasado alguna vez. Desesperado porque sean la hora de salida para acá. No sé si les ha pasado a ustedes. Me malogró todo el día, yo me acuerdo. Porque yo decía, pucha, mi juventud, mi vida, toda la ilusión que me había hecho, toda la perspectiva de vida. Entonces me fui a reunir con ella. Nos reunimos acá a la espalda de Plaza San Miguel. En un parque, hay un parque ahí, ¿no? Claro. También te ha pasado. Yo vivo por allá, dice ya. Miren, entonces converso con ella, pues yo digo, mira, mira, ella me dice, yo estoy completamente segura, tengo los síntomas. Le digo, mira, vamos a poner las cosas en claro, le digo. Mira, perfecto, ¿no? Si quieres, tenemos al bebé, pero yo te voy advirtiendo algo. Eso no implica que tengamos una relación. En segundo lugar, no implica que vivamos juntos. O sea, yo voy a cumplir, obviamente, dentro de mis limitaciones. Tú sabes que soy todavía bachiller, trabajo en una institución pública, no gano mucho, pero dentro de todas mis condiciones. Pero tú en tu casa, yo en la mía. Y no creas que esto le va a generar algún tipo de relación más cercana. Fui así de duro. ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo, mira, me dijo esto, que fue una enseñanza, creo que una cachetada. Que espero que sea una cachetada también para todos ustedes. Para los hombres y también para las mujeres. ¿Eh? Me dijo, ¿sabes lo que me dijo ella? Me dijo, nunca me voy a olvidar, porque me hizo pasar el momento, tal vez uno de los momentos más terribles de mi vida. Me dijo, mira, yo quería escucharte decir eso. Yo quería saber hasta dónde podía llegar y si de verdad me querías o no me querías. Ahora me he dado cuenta que tú no me querías. Me estabas utilizando solamente. No, no estoy embarazada. Esto solamente fue para ver hasta qué llegaba. Oye, chicos, si soy sincero con ustedes, chicos, me daban en hacer un cachetado. No, ningún tipo de agresión, no. Pero agarré, me di una media vuelta y me fui. Indignado. Eso me pasó, ¿no? No sea mala, pues tampoco. Me voy, me estoy yendo, pero en el camino comienzo a pensar que ya ese peso que yo pensaba que lo tenía, porque yo empecé a pensar, uy, ahora mi mamá. Y tiene que ser con mi papá. Mi mamá me va a botar de la casa. Me va a decir mi vida. Eso es lo primero y lo que más me preocupaba a mí. La voy a destruir a mi madre. La voy a destruir a mi madre. Y además me voy a destruir yo, porque toda esa ilusión que tenía respecto a mi futuro profesional, prácticamente esto lo puede truncar. No estoy diciendo que un hijo trunque, pero la verdad es que limita tremendamente. Es una responsabilidad grande. Y cuando uno es responsable, tiene que asumirla como varoncito, ¿sí? Tiene que ser así. Como varoncito, así como uno es valiente para introducir el miembro viril en la cavidad vaginal, también tiene que ser valiente para asumir todas las consecuencias que se puedan generar con eso. Nuestra sociedad está mal porque hay muchos seres que no cumplen con su responsabilidad. ¿O no? Hay tanta delincuencia en nuestro país por eso. Nuestro país está tremendamente mal por eso. ¿O no? Entonces, miren ustedes, cuando me estaba yendo, por dentro decía, yes. Pero esto me hizo, miren ustedes, entender algo. En primer lugar, a los jóvenes, a los chicos que están acá, piensen bien. Piensen bien las consecuencias de los actos que pueden realizar. Ahora no es tan fácil
como en esa época. En esa época tú desaparecías. Ahora la cosa es bien brava. Sí, ¿sí o no? Ahora no se puede desaparecer. Ahora el proceso inmediato, ¿no? Eso de ciencia familiar. Ahora el juez de familia, el juez civil, saca su sentencia, requiere, y si no cumples, va de frente a la fiscalía. Tú no puedes pedir ni copia, nada. De frente a la propia juez nos manda a fiscalía. ¿Cierto? La fiscalía de frente. ¿Hasta cuánta gente termina en la cárcel por este delito? Recuerden que no hay prisión por deudas, excepto por un caso. Pensión de alimentos. Incumplimiento de obligación alimenticia. El único caso donde está establecido prisión por deudas, quieren ustedes evalúen, investiguen cuántos están presos por este delito. Barbaridad. Entonces, fíjense ustedes, los hombres, los chicos, bueno, que ya tienen hijos, ya quedó de lado esa recomendación, pero los que no tienen hijos todavía, piénsenlo bien. Cuídense bien. Diviértanse. ¿Quién les impide que se diviertan? Pero diviértanse, las chicas también pasa lo mismo, ya de ahora más libertad. ¿Sí? Para la mujer también es un problema tener que cuidar a un bebé, un niño, una responsabilidad tremenda. Y para las chicas, miren ustedes una recomendación. Si hay algún muchacho que no sepa más o menos cuáles son sus intenciones, díganle que estoy embarazada y ahí se va a dar. Profe, no sea malo, dice el muchacho, profe, no sea malo. Pero es así, entonces. No, digo, profe, por favor, no dé esos consejos. No, nunca falla, dice la entonces, ahorita yo me acuerdo, miren, ahorita yo me acuerdo de mi trauma. Es una de las cosas más terribles que he tenido que vivir. Bueno, ya saben esto. Vamos a un pequeño descanso y venimos por las impresiones. ¿Ya? ¿Me han de hacer ratito? 10 minutos, ¿no? 10 minutos. Solo derecho. Solo derecho. Ya
Ok, comenzamos entonces. Ahora vamos a hablar de lesiones. Miren ustedes, delitos también muy comunes, ¿ah? ¿O no? Seguramente ustedes han escuchado algún caso. Son delitos tremendamente Exista fuera de la subjetividad de la... Ojo, ¿ah? Lesión es el daño en el cuerpo y en la salud de una persona. Eso es lesión. Miren, las modificaciones de nuestro Código Penal, las últimas que se han dado en estos delitos que han sido del año 2018, han cambiado completamente el delito. Porque antes se hablaba de lesión solamente como un daño físico. Ahora, en la actualidad, puede haber lesiones psicológicas, psíquicas. Miren ustedes, se puede condenar a una persona por afectar psíquicamente o psicológicamente a alguien. Han cambiado las cosas, ¿sabes? Tremendamente.
tremendamente, porque bueno, yo particularmente cuestiono cómo es que se puede demostrar la afectación psicológica de una persona. ¿Cómo se afecta psicológico? ¿Cómo se puede demostrar una afectación psicológica? Por una pericia que... Y la verdad es que yo soy muy cuestionador de la pericia psicológica, porque me parece que no es ciencia exacta, o sea, es como la matemática. Es increíble porque cuando uno va con un psicólogo, el psicólogo le dice, diagnostíqueme, señor psicólogo, el psicólogo licenciado. El psicólogo te dice, bueno, tu diagnóstico es A. Vas con un psicólogo B, diagnostíqueme, te diagnostico lo mismo que el A. Te diagnostica B. Te vas al C, diagnostícame C, te va a diagnosticar igual que el B, igual que el A. Te diagnosticas A. Es tan subjetivo el psicología. Discúlpeme si algún es psicólogo, pero bien, perfecto, porque puede ayudar a la persona, de repente, la depresión, perfecto, excelente. Pero la pregunta es, ¿puede ser comprobado? ¿Puede ser que considerado médico obligatorio de un proceso criminal donde se puede la libertad de una persona? Desde mi punto de vista me parece excesivo. Sí. Sobre el tema de San Marcos, cuando solicité información al Ministerio de Salud, Sí. me emitieron la información sin determinar las personas, ¿no? Pero a todos aquellos que fueron evaluados por los hechos que sucedieron, se precisa que hay 22 estudiantes que han sufrido daño a su capacidad mental. Y eso está en el documento, está firmado por el director del Ministerio de Salud. ¿Ese documento no tiene valor para usted? De mi punto de vista, Pero es un documento emitido por una entidad competente, que es el Ministerio de Salud, porque recuerden que hay una jurisprudencia al respecto, que todo informe técnico emitido por la autoridad competente es prueba cierta. mira, si decimos que prueba cierta todo documento, entonces ya para qué hacemos proceso. Examen y punto, condena. No es una prueba cierta. Es un medio de prueba que puede ser cuestionable y puede ser cuestionable. Y le menciono lo mismo. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones envía un informe técnico al Tribunal Constitucional por el tema de la radiación de las antenas, donde demuestra que el límite máximo permisible no ha sido afectado y todas las antenas no superan el 2% de ese límite. Por tanto, el tribunal, al ver ese informe técnico de la autoridad competente, determina que no hay afectación a la salud. Punto. Entonces, por el mismo motivo, ahora es el Ministerio de Salud que me dice, hay 22 estudiantes de San Marcos que han sido afectados en su integridad, en su capacidad mental. No tienen la misma. No. Porque si no, mira tú, bastaría con un examen pericial para ya emitir una sentencia. Y no es así. Dentro de un proceso judicial hay cuestionamientos que se pueden hacer. ¿Hay pericias mal hechas o todos son bien hechas? El tribunal, ¿cómo se va para decir que todo tiene aplicación a la salud cuando sí lo hay? Escúchame, por favor. Te estoy hablando desde un punto de vista jurídico penal. Si decimos desde un punto jurídico penal que hay una pericia, condena de frente o no, o sentencia de frente o no, eso no pasa en un proceso penal. En un proceso penal hay contradictorio. Existe la posibilidad de que yo presente mi perito también y que incluso esté presente en la pericia de oficio y cuestione y observe. Existe la posibilidad de que yo como abogado pueda cuestionar pericia. Porque si no, imagínate. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que están capacitados todos los peritos en nuestro país? Tu silencio lo dijo todo. No es así. Sino que estoy ponderando lo que usted me dice, que lo del Ministerio de Transporte sí vale para el Tribunal Constitucional, pero lo del Ministerio Es de que Salud no vale. depende de las circunstancias, depende de la situación, depende del informe. Depende del informe. Yo te estoy hablando, estamos hablando de derecho penal. Este es un curso de derecho penal. En un proceso penal tiene que haber contradictorio. Porque miren ustedes, esto es interesante, pero quiero que usted te des cuenta de algo. Te voy a dar un par de ejemplos para que te des cuenta, a dónde apunto yo, porque de repente no te das cuenta de eso, no te das cuenta de lo que estoy apuntando. Les cuento un par de casos. Hace unos años atrás tuve un caso. Una mujer señalada que había sido afectada psicológicamente. Va donde el centro de emergencia mujer.
Bien, vengo, centro de emergencia mujer, vengo a denunciar a tal persona porque me ha afectado psicológicamente. Allá, en el centro de emergencia mujer, la mujer tiene psicólogo, tiene abogada, ¿cierto? Inmediatamente, ¿cierto? Por la protección, por el tema del género, ¿no? La protección a la mujer. Entonces, inmediatamente vamos a pasar por un examen médico y le pasamos por una evaluación médica. Y en la evaluación médica, la psicóloga que le evaluó emite un informe médico, un informe psicológico. ¿Y saben lo que dice el informe psicológico? Esta señora está tremendamente alterada, está afectada gravemente. El solo escuchar el nombre de su agresor ya la afecta gravemente, se siente mal, se siente intimidada. Cualquiera que lee ese informe psicológico dice, madre, qué desgraciado. La fiscalía, cuando tiene el informe psicológico, ¿saben lo que dice? Dice, un ratito, termino y después las preguntas o los comentarios. La fiscalía dice, pero este es un informe del Centro de Emergencia Mujer. Seguramente el abogado va a cuestionar y va a decir, Centro de Emergencia Mujer, ¿quién le paga? El Ministerio de la Mujer. Entonces, no es imparcial, va a decir el abogado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pido un protocolo de pericia de necropsia, protocolo de pericia psicológica para que lo haga una psicólogo forense del Instituto de Medicina Legal. Instituto de Medicina Legal, un protocolo de pericia psicológica, ¿ya? Para que la fiscalía tenga mayor convicción, si está afectada así tan gravemente, que lo haga una psicóloga, un protocolo de pericia psicológica del Instituto de Medicina Legal. ¿Y a quién pertenece el Instituto de Medicina Legal? Al Ministerio Público, ¿sí? Efectivamente, va la señora y le hace la evaluación. ¿Y saben lo que dice la perito? ¿Saben lo que dijo la perito? ¿Saben lo que dijo la perito? Que no había ninguna afectación psicológica. No había ninguna afectación psicológica. 2 pericias, 2 exámenes completamente diferentes. Pero ¿saben lo que hizo la fiscalía? ¿Saben lo que hizo la fiscalía? La fiscalía agarró y dijo, estos son mis elementos de convicción. Yo estoy diciendo que hay agresiones contra la mujer integrante de un grupo familiar. Hay una afectación psicológica. No me conviene este protocolo de pericia psicológica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este protocolo que no me conviene, no lo voy a presentar como medio de prueba, hacer a todo juicio. Solamente pongo como medio de prueba la evaluación psicológica. Acusa, miren, acusa y presenta como medio de prueba, entre otros, ese examen psicológico realizado en el Centro de Emergencia Mujer. Perdiendo objetividad, definitivamente. Ustedes van a decir, pues, perdiendo objetividad. Pero hace la fiscalía eso todos los días. La verdad es que yo me di cuenta, evidentemente, de la existencia de ese examen, de ese protocolo de pericia. Y yo, como abogado defensor, que también en etapa intermedia, ¿están estudiando procesal penal o todavía no? Ya saben que hay 3 etapas en el proceso, ¿cierto? Por eso es importante la etapa intermedia, es tremendamente importante. Porque al darme cuenta de eso, yo presenté como medio probatorio hacer a todo juicio el protocolo de pericia psicológica. Para que luego se evalúe también en etapa de juzgamiento y no solamente quede libre solamente de evaluación, en la evaluación psicológica del Centro de Emergencia Mujer, y los jueces no tengan conocimiento de que existe un protocolo de pericia psicológica, ¿cierto? Y ya se convencerá en juicio el debate. ¿Cuál es el que tiene más importancia? Desde mi punto de vista, el más importante es el protocolo de pericia psicológica, ¿cierto? Y ya será el debate, ¿cierto? Para que te des cuenta. Un ejemplo nada más. Hace unos años atrás, te voy a contar otro ejemplo, otro caso. Hace unos años atrás tuve un caso donde a mi patrocinado lo detienen e inmediatamente, luego de su detención, inmediatamente en la policía de la DIRINCRI, le ponen una psicóloga de la DIRINCRI y le dicen para que le realicen una evaluación psicológica en el momento en el acto. Esto pasa también comúnmente, ¿no? Al toque, detienen a una persona y su evaluación psicológica al toque. Y la evaluación psicológica era mala, obviamente, negativa. ¿Ok? Nos tocó hacer, miren ustedes, me tocó hacer que la fiscalía quiso ratificar esta declaración y a nivel fiscal cita a la autora de este examen psicológico.
La cita y yo hago el contrainterrogatorio. Y el contrainterrogatorio le digo, a ver, usted ha señalado respecto a este aspecto en particular en su examen psicológico, ¿cierto? Sí. ¿Qué experiencia tiene respecto a este aspecto? Indíqueme qué experiencia tiene. ¿Sabe lo que me dijo? Bueno, yo solamente he estudiado un curso en el Colegio de Abogados de Junín, a distancia, pero relacionado a la ley. No relacionado al ámbito psicológico, sino a una ley. Esa era su única especialización. Para ser perito. ¿Qué es perito? Médico. Es un experto. No, perito es un experto. No, No, un perito contable. Ah. Un perito grafotécnico. Un perito balístico. Es un experto. Una persona que sabe, conoce, está especializada en ello. Y ella dijo que solamente su especialización ha emitido un informe que puede generar que una persona pueda terminar hasta presa. Pero en su informe señala solamente, miren ustedes, en su informe señala todo eso, pero no tiene la especialización que de repente debería tener. Y miren ustedes, luego en el contrainterrogatorio dijo algo que fue increíble. ¿Saben lo que dijo esa perito? Que es bastante joven, de hecho, sea de paso. Por eso cuestioné efectivamente sus capacidades. Agarré y le pregunté, bueno, su antigüedad, dónde había estudiado, ¿no? Si había estudiado de repente alguna especialización. No tenía ninguna especialización, era solamente psicóloga de profesión. Y era perito. Entonces yo le pregunto, le hago una pregunta y ¿saben lo que me dijo ella? Porque perdió un poquito la compostura porque yo estaba cuestionándole en el contrainterrogatorio. Dijo, mire doctor, nosotros solamente, yo lo que hago es tratar de hacer justicia nada más. ¿Es eso lo que tiene que hacer un perito? ¿La mató o no la mató? La fiscal no quiso ponerlo en el acta. Un ratito, señorita fiscal, todos hemos escuchado. Que se ponga en acta lo que ha dicho. ¿Por qué? Porque con eso destruía esa testigo. La fiscal nunca la citó en juicio. Porque ya demostró esa perito de que estaba parcializada. El perito no hace justicia. No es su función. El perito evalúa respecto a sus circunstancias y emite conclusiones de acuerdo a la ciencia, arte que conoce. Objetividad. ¿Pero a quién? A un perito que es policía, que ha asimilado a la policía y que hace una evaluación psicológica una vez que una persona es detenida, le puedes pedir objetividad. ¿Te das cuenta? Usted dice perito, experto, persona que realiza una actividad de manera continua, ya sea profesión, arte o oficio. Puede ser una persona que no necesariamente puede ser un profesional con título de autor, pero puede ser una persona que tiene otro conocimiento de temas. Pero tiene que saber, tiene que determinarse. Ella ha hecho una evaluación, mira, ella ha hecho una evaluación psicológica. Y para hacer evaluación psicológica, no cualquiera lo puede hacer. Pero tiene que ser necesariamente una psicóloga. De todas maneras, pero no solamente un psicólogo. A veces nos olvidamos de eso. Y en el proceso les digo, nosotros los abogados tenemos que tener especialidad, ¿no? ¿O no? Pero a un psicólogo no se le pide muchas veces una especialidad. ¿Y el psicólogo tiene especialidades o no? Para ser psicólogo, también. Y yo te digo una cosa, esa es una de las cosas que yo cuestiono de la psicología, para que sea prueba de un proceso. Porque me doy cuenta que hay demasiada subjetividad. Porque ¿de qué depende una evaluación psicológica? ¿Sabe de qué depende? No depende del conocimiento, porque recuerden que las teorías de psicológicas casi todas son cuestionables. Ni siquiera el padre de la Sigmund Freud se le ha dicho que es verdad absoluta todo lo que dice. Todo es cuestionable lo que ha dicho. Es una pseudociencia para muchos. Efectivamente, yo te digo que para mí también. Si eso es así, si no es una ciencia, si no se ha determinado prácticamente lo que se hace, ¿cómo va a ser esto prueba en un proceso penal? Y peor todavía, que queda, y una evaluación psicológica dice eso. Por eso está el cuestionamiento, por eso se puede cuestionar. Dentro de un proceso penal lo que va a pasar, y en esos procesos también, constitucional también, seguramente ha pasado por este proceso, por este fin. El que el abogado pueda cuestionarlo, pero obviamente el Tribunal Constitucional ha dicho,
Ah, no, pero este perito sí tiene experiencia, sí ha podido solventar sus respuestas ante el cuestionamiento de la contraparte. ¿Me entiendes? En este caso, como le hacía mención, insisto por el tema del Tribunal Constitucional que ha dicho que los informes técnicos son competenciales, son competentes y comisión de y bueno, y como le hago mención, el Tribunal Constitucional emite sentencia por un informe de un ingeniero electrónico que dice que no afecta a la salud. Pero hay que entender una cosa también, ojo, que no estás diciendo, o no estás señalando, hay que entender. El Tribunal Constitucional no son dioses. El TC también puede cometer errores. ¿Cuántas sentencias son motivadas, dirigidas? ¿También o no? Eso también puede ocurrir. Si detrás, por ejemplo, de este caso hay muchos intereses, hay que verificar eso. Aquí conviene, lamentablemente. Recuerden que el TC es un órgano político. Pero en este caso es el Ministerio de Salud. Ya. El Ministerio de Salud y el que firma es, ¿no?, el director del área de servicio mental. Bueno, ¿Qué valor le damos entonces a la autoridad? por eso es que se tiene que dar el valor en el contradictorio. Dentro de un proceso también puede ser cuestionado, como te digo. Y de repente, en el momento del cuestionamiento, estos peritos han sabido defender su pericia y los miembros del TC han dicho, ah, no, son peritos verdaderos. Yo estoy dando ejemplos de que no se puede generalizar. Porque si generalizamos, miren ustedes todas las injusticias que podemos generar. Exactamente. El caso, pero depende también del cuestionamiento que pueda hacer. Los abogados tenemos una capacidad. Ustedes, chicos, cada uno de ustedes tiene una ventaja. Ustedes pueden ser médicos, ustedes pueden ser ingenieros, contadores o no. Esa es una ventaja que tenemos en los abogados, a diferencia de las otras profesiones. Nosotros somos psicólogos, médicos, ingenieros, arquitectos o no, porque tenemos la capacidad de poder evaluar un examen y cuestionar. Lo que no pasa, por ejemplo, en otras profesiones. Yo he visto médicos legistas que me dicen, yo he estudiado, caramba, me quemó las pestañas 7 años, 9 años, y viene un abogado para cuestionarme, porque esa es nuestra función, nuestra labor, el cuestionamiento. Por eso les digo que un abogado puede ser médico, puede ser ingeniero, puede ser arquitecto, puede ser cualquier otra profesión, al momento de cuestionar las pericias. Porque las pericias, miren ustedes, les digo una cosa, las pericias no son el perito cuando emite una pericia, no significa que sea la quinta esencia, que sea ley absoluta, no. Hay cuestionamientos que uno puede hacer. ¿Cuántas pericias se realizan? Mira tú. Y los jueces resuelven en contra de esas pericias, de lo que ha señalado la pericia. Eso es también algo bastante común que ocurre en el ámbito penal, porque obviamente se ha demostrado que ese perito no es perito o no tiene el conocimiento necesario para realizarlo. Yo les digo, hoy día a las 2:10 tengo un contrainterrogatorio que hacerle a un perito. Mira tú, un ingeniero civil. Un ingeniero civil que en un proceso penal por delito de peculado, un ingeniero civil ha determinado el monto de la afectación que le había generado al Estado una obra. Pregunta, ¿un perito que es ingeniero civil puede determinar el monto del perjuicio patrimonial ocasionado al Estado? ¿No será un perito contable el que tiene que hacer eso? El perito ingeniero civil puede señalar, bueno, este es digamos, el costo de la obra, pero no puede decir, este es el perjuicio patrimonial generado al Estado. No es su función. Pero a veces esos excesos se dan. ¿Por qué? Porque en este caso en particular, la Fiscalía le pidió eso. Ese es el problema de ese perito. El perito se escapa de su ámbito y dice, la Fiscalía me está pidiendo esto, entonces yo le voy a responder esto. Y ese perito es de criminalista, de policía. ¿Me entiendes? Entonces, digamos que ellos dicen, no, la Fiscalía me está pidiendo eso. En vez de decirle, ¿sabe qué, señor fiscal? Yo le puedo indicar cuál es el valor. Pero el perjuicio patrimonial del Estado no me compete a mí, sino a un perito contable, que es el que va a tener que determinar eso.
o a un economista. Pero no es yo soy ingeniero civil. ¿Dónde está el ingeniero civil que tiene que determinar el monto del perjuicio patrimonial que se va al Estado? ¿Qué ingeniero civil puede hacer eso? Nada más. Pero él no puede decir, esta es la afectación que se le ha producido al Estado. ¿Me entiendes? Cuestionable. Por eso te decía y te preguntaba, ¿podemos confiar en todas las pericias? No. Por eso dentro del proceso se da la posibilidad de, a través del punto interrogatorio, cuestionarla. Sí. Yo tengo un amigo que es perito. Ya. La arquitecto, la cara y trabaja para la fiscalía. Sí. Y me estaba contando un poco de sus experiencias. Me dice, yo he estudiado lingüística en San Marcos, y trabajo como perito, pero solo con lingüística no me hubiese bastado. Y él era aficionado a la electrónica, ¿no? Entonces, dice que, por ejemplo, para que hagan validaciones de voz así, me estaba contando que necesitan cierta cantidad de minutos, de segundos, ¿no? Necesitaba entender ciertos conceptos de ingeniería, como que, justo como él como que se acoplaba a eso, le ha sido bastante sencillo, ¿no? Pero muchos de sus colegas que habían estudiado lingüística que no se adaptaban, ¿no? Y me estaba contando, me decía, los abogados me cuestionan, me decía, algunos abogados tienen bastante criterio, pero algunos no, y me estaba contando su lucha que tenía contra los abogados, ¿no? Claro. Él obviamente desde su posición de perito, no de abogado, ¿no? Claro. Y sí, me decía así, pero el profesor le decía, pero bueno, después al final tome en cuenta tu, ¿no? Dice, muchas veces puedo tener la razón, pero después no necesariamente la valora, pero trato siempre de ser cordial, amable, sutil y cuerdo. Y eso es lo que tiene que ser, objetivo. Y siempre objetivo, y al final noto que me toman en cuenta, Siempre que estés dentro de la objetividad. Sí, sí. Cuando pierdes esa objetividad en tu examen, en tu evaluación, vas a ser cuestionado. El perito siempre tiene que ser objetivo. Tiene que ser siempre neutral. ¿Algo me ibas a preguntar? Sí, profe. Respecto a, en el caso de efectos a violaciones a menor de edad, en el caso de las comunidades indígenas o comunidades amazónicas, usualmente cuando son imputados, ellos mencionan que están bajo un error de comprensión culturalmente condicionada y se pide, bueno, utilizar una pericia antropológica. Es obligatorio. Ojo, hay un acuerdo plenario, la Corte Suprema ha dicho que para determinar si es un error de comprensión culturalmente condicionado, debe obligatoriamente una pericia antropológica. Un antropólogo va al lugar para verificar si hay violación o no, si es algo normal dentro de la comunidad. Porque es normal la actividad sexual de repente en comunidades nativas con menores de edad, ¿cierto? Y dicen, no, un ratito, en mi comunidad es algo normal. Artículo 15 del Código Penal, error de comprensión culturalmente condicionado. Dice que no hay sanción penal para mí, si es que por cultura y costumbre no me puedo dar cuenta del carácter delictuoso del acto, ¿cierto? Pero la Corte Suprema ha dicho, para determinar esto y para no generar de repente abusos sexuales, mejor que haya obligatoriamente una pericia antropológica. Si un antropólogo va al lugar, evalúa si efectivamente la cultura y costumbre de esa zona permiten de que se pueda tener actividad sexual con menores, no generar sanción penal. Sí, es una obligación. Es obligatorio. Pero una pericia antropológica también puede ser cuestionada. Sí, toda pericia. ¿Alguien me había levantado la mano? Sí, ¿Alguien? Sí. en la misma línea que estaba hablando, que yo he visto casos donde los mismos abogados están amargados como psicólogos. Es decir, porque hay algunos casos donde vino la madre y le dijo, ¿sabes qué, abogado? Quiero denunciar a mi pareja, pero ¿cómo puedo hacer por el tema psicológico? Y el abogado mismo le dice, sí, no te preocupes, yo tengo acá unos conocidos, tal abogado, pero eso sí te va a costar un poco. Y te hacemos la pericia, te hacemos la evaluación y que salga que tú sí has sufrido un daño psicológico, y con eso presentamos a la fiscalía y ya lo que procede. Eso es terrible. Y sobre todo que un abogado lo haga. Es completamente antiético. Y es una maldad que al final puede dar vueltas. Eso da. Porque tú un día eres abogado de la parte agraviada, pero mañana puedes tener un caso en el otro lado, que puede ser incluso de alguien cercano a ti, o de repente tú mismo. Cuidado con las maldades que uno hace, porque yo creo en el karma y creo que todo puede dar vueltas. Y en el ámbito penal es así. Miren, les comento algo. ¿Se acuerdan el caso de esta chica de esta tierra que trabajaba hace tiempo?
que su enamorado salió del valor de la verdad. Hablar de ella. ¿Ah? No, era una... A ver, no sé ni qué decir, porque a veces está con pelo negro y este rubio. Sheila Rojas. ¿Se acuerdan de Sheila Rojas? Ya, Sheila Rojas, un día viernes, hace unos meses, hace unos añitos atrás, un día viernes estaba yendo a la comisaría con su abogado, después de las modificaciones que sufrió el Código Penal. Y la prensa, Sheila, ¿dónde vas? Me voy a la comisaría. ¿Por qué, Sheila, te vas a la comisaría? Porque mañana mi ex pareja, mi ex novio, va a salir en el programa de Valor de la Verdad y lo que diga me va a afectar psicológicamente. Ahora pasa eso. No es necesario ni siquiera acordar ya con el psicólogo. ¿Han visto ustedes el programa de Laura Bozzo en los 90 o algún programa? ¿No? El peruano tiene una habilidad, la gran habilidad de poder llorar y ser un tremendo actor. En Laura Bozzo contrataba gente que le pagaban 50 soles. Se peleaban, lloraban, gritaban, se jalaban los pelos por 50 soles. En Andrea también, ¿cierto? Entonces yo les digo una cosa. Una persona que dice que estoy afectada, va, le hacen la evaluación, llora, se siente mal y es suficiente de repente eso. Mira, ni siquiera es para un acuerdo ni nada, con eso sería suficiente incluso para señalar que está afectada psicológicamente. Y hay una cuestión que es importante que lo vamos a ver ya en la próxima clase porque no va a haber tiempo el día de hoy. En el caso de la mujer, cualquier afectación psicológica es delito. ¡Cualquiera! ¡Miren ustedes! A diferencia del hombre. Ya lo vamos a ver, hay una diferencia entre el hombre y la mujer. El derecho penal se supone que tiene que ser igualitario, pero no es igualitario en estos casos. La mujer tiene una ventaja. Ya hemos hablado del feminicidio, ¿se acuerdan o no? Pena más elevada, ¿no? Y ahora, la próxima semana vamos a hablar de este tipo de delitos. Vamos a hablar de este tipo de delitos, de lesiones. ¿Ya? De lesiones. Y miren ustedes, en el delito de lesiones también hay una discriminación para el hombre. Porque la mujer, cualquier afectación psicológica es delito. En cambio, para que sea, cuando el hombre es víctima, la afectación psicológica tiene que tener cierta intensidad para que recién sea delito, si no, será falta. Miren ustedes qué diferencia. Eso lo vamos a ver la próxima semana, no quiero adelantarles, pero estoy dándole miren ustedes una idea de que la mujer tiene una ventaja con respecto al hombre en el ámbito del derecho penal. ¿Ok? Eso lo vamos a ver. La próxima semana, ¿ya? Y la próxima semana vamos a ver también, les voy a mostrar hay algunos de ustedes que trabajan seguramente en fiscalía, o practiquen fiscalía, o en poder judicial. Les voy a mostrar un cuadro que utiliza la policía, la fiscalía, el poder judicial, y es un cuadro absurdo, que yo les voy a decir que nunca lo utilicen, por favor. Nunca lo utilicen, ese cuadro. Determinan faltas de tal día a tal día de incapacidad médico-legal. Es así, lesiones leves, de tal día a tal día lesiones leves. Lesiones graves, de tal día en la de tal. Nunca utilicen ese cuadro, porque les voy a demostrar la próxima semana que ese cuadro es una mentira, una falacia, y que puede generar muchas injusticias. Y les voy a contar de 2 casos respecto a eso. Así que, por favor, no vayan a faltar la próxima semana. No vayan a faltar, se van a perder un tema muy interesante. Muy interesante. Y este tipo de delitos de lesiones leves y graves se cometen todos los días, ¿o no? Todos los días se cometen. Les voy a contar algunos casos de la vida real para poder diferenciar cuándo es una lesión leve y una lesión grave. Les voy a contar también algunos casos. Un caso muy interesante. Ya, creo que hemos hablado acerca del caso de Lorena Bobbitt, ¿no? Ya les voy a contar también el caso de Lorena Bobbitt, un caso bastante mediático, donde una mujer le cortó el miembro viril con una tijera de jardinero a su pareja. Muchachos, vengan, por favor, vengan muy preparados porque van a sentirse muy mal, sobre todo los varones. La próxima semana vamos a sentirnos bastante mal nosotros. Y las chicas, no se rían tampoco, chicas, no sean tampoco tan sádicas. ¿Ok?
Para terminar nada más. Rápidamente, esta diapositiva, porque era pues. Se daña la integridad corporal. Y la integridad corporal está abarcada por la salud física y por la salud también mental. Bueno, ahora es más justificado porque ahora el Código Penal castiga la afectación psicológica, ¿cierto? Pero también se puede afectar un daño social. ¿Se acuerdan del caso de Clímaco Basombrío, el loco del martillo o no? O muy antiguo es. Muy antiguo. Clímaco Basombrío, un joven estudiante universitario, se va a la casa de un amigo a hacer música con otros amigos más. Estaban consumiendo marihuana, no sé si otras drogas, y parece que se loqueó, bajó al primer piso, encontró en el camino un martillo, vio a la hermana del dueño de la casa, de su amigo, y fue a atacarla con varios martillazos en la cabeza hasta producir su muerte. Cuando le está dando martillazos en la cabeza a esta chica, a la hermana, se aparece el ama de llaves, que ve la escena y grita. Entonces, Clímaco, ¿qué hace? Se le acerca a esta chica, a esta mujer, la tira al suelo y comienza a meterle martillazos, pero el ruido que había escuchado ya los otros jóvenes bajan e impiden que él continúe dándole golpes en la cabeza. No la mató al ama de llaves, la mató a la chica, a la hermana, pero el ama de llaves no la mató, pero la dejó mal. Los golpes en la cabeza le produjeron una afectación psíquica. Años después me acuerdo que vi una entrevista que le hicieron a ella, no era una persona normal, o sea, tenía problemas para poder comunicarse, ¿no? Se notaba que había unas limitaciones en su comunicación producidas por los golpes en la cabeza que se dio. Y otro, daño social. ¿Una lesión puede generar daño social o no? Les voy a contar la próxima semana un caso que tuve, donde una mujer quería un abogado y cuando le digo, a ver, ¿qué te pasó? ¿Qué lesión tienes? Me enseñó que se había hecho una mismo Harry Potter en la frente, una cicatriz. Y como tiene pelo largo, tenía pelo largo, utilizar la mujer tiene esa posibilidad de utilizar, ¿no? El pelo largo, se tapaba la cicatriz porque tenía miedo o tenía vergüenza de cómo las personas podían ver eso. También lesiones producen un daño social o no. ¿Producen un daño social o no? Claro. Porque una lesión muchas veces puede generar que una persona se sienta, digamos, aislada, no quiera salir de su casa por miedo a cómo le verán, sobre todo cuando esa lesión está dentro de su, no solamente arquitectura corporal, sino sobre todo en su rostro, ¿cierto? Si hay una cicatriz en el rostro, toda la afectación que puede generar también socialmente a una persona, la van a ver mal, ¿cierto? ¿No? Sí. También. Pero ojo, no serían lesiones que vamos a ver, lesiones leves o graves, van a ser lesiones culposas, que las vamos a ver más adelante. De repente, en la próxima clase hablamos de esto. Son temas muy interesantes, ¿sabes? Vamos a hablar muchísimo acerca de esos temas, así que yo les recomiendo que no se pierdan la próxima clase. ¿Ok? Listo, chicos.